Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Cáncer, con 3 barajas y el tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana ya de febrero y próximos 3 meses. Si estás preocupado por algo material, dinero, trabajo, viajes, las cartas y mi oráculo también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, una gran declaración de la persona que tú amas, que no te dijo en ese momento, que tal vez no se despidiese de ti y que querría decirte ahora si estuviese frente a frente. Y es muy adivinatoria, os va a asombrar lo que vais a recibir de esta persona. Y comenzaremos, amigos, con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas de 127 cartas basadas en el tarot Sintiendo Amor, en este presente, porque es posible tener una pareja, ser felices y todo aquello que nosotros deseamos en la vida. Vamos a saber, Cáncer, qué es lo que te espera. Puede ser un nuevo romance, como un as de copas, esa persona especial que tú amas, un amor platónico, alguien que te gusta muchísimo, un alma, llama gemela, y no solamente sabrás qué siente esa persona por ti, sino qué debes de hacer para estar en unión. Con mensajes claros, sueños, portales, números maestros, el 11, el 22, vuestros guías nos dirán qué debéis de hacer. Cáncer, recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que cada uno de vosotros la adaptará a su situación. Voy a sacar vuestras iniciales en el amor esta semana. ¿Quién está pensando en ti? Cáncer, Cáncer. Cáncer, estas iniciales para vosotros van a ser estas. Tengo la N, la B, nacimientos y una B de bebé, la L, la E de esperanza, y tú y yo juntos con la Y. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana que quieren daros vuestros guías. Para algunos será que este contenido en vuestra fecha de nacimiento, otros un número favorito. Cáncer. Cáncer en el amor y este número esta semana, Cáncer, va a ser este. Amigos míos, voy a ver el número 9. Procesos que se van a materializar, sueños cumplidos, porque el 9 es el 3 elevado al cubo, la divinidad, el Espíritu Santo. Estáis recibiendo mensajes desde el más allá o a través de vuestros sueños que os guían para que completéis vuestro camino, como si fuera también un 9 de copas, la alegría de estar viviendo y de compartir. Como Piscis, amigos, hay muchos secretos. La luna está presente en este número 9 porque hay alguien que sueña contigo por las noches y te piensa muchísimo y que le encantaría poder tocarte. El número 9. Comienza nuestra lectura y engloba al 3, como la emperatriz. Grandes frutos para vosotros si estáis pensando en un negocio o cambiar de trabajo. Amigos, gracias de corazón por estar en nuestro canal, suscribíos, activad la campanita, dejadme todos los comentarios que deseéis porque me encanta leeros y responderos siempre que puedo. Vamos a comenzar, Cáncer. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Los que me conocéis sabéis que mi luna está en Cáncer. Siento y me muevo entre las emociones. Soy muy sensible, como vosotros. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Primera carta y no me ha dado tiempo de verla. Amigos, voy a levantarla. Confusión. La luna. El número 9 está en Yesod, la sefirá del árbol de la vida, donde se encuentra justamente la luna. Hay una persona que sí piensa en ti y algunos de sus sueños son verdaderas pesadillas porque estáis alejados los dos con esta carta de la luna. Ha habido relaciones que con amores secretos, otros prohibidos, alguno de vosotros dos ha estado casado o no teniendo claro lo que quería dentro de esta relación. También tu persona sufre traumas. Algunos pueden ser muy subconscientes y tienen que salir a la superficie. Tras la luna
que es el arcano mayor número 18 con Neptuno Piscis, llega el sol, porque hay umbrales que debéis de cruzar como en esta carta. Aprovechad la energía de la luna, creciente, fértil, también mágica para hacer rituales, para poder manifestar todo aquello que deseáis. Y pensad que vuestra persona está al otro lado en el mundo de los sueños, porque en esta carta se encuentra la alta sacerdotisa acompañándoos con la intuición. La carta de la luna abre esta lectura con Neptuno y Piscis. Y Neptuno nos da muchas veces falsas ilusiones que habéis tenido respecto a vuestra persona, o que él o ella hayan pensado que esta relación no podía estar germinando. Se ha perdido muchas veces tu persona en esa carta. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Cáncer? Llego con el as de bastos, además tengo un arrebato muy grande por estar contigo y tocarte. La carta de la luna y este as. 3 signos de fuego para vosotros, Aries, Leo y Sagitario. Os decía que el número 9 contenía esos sueños que también son muy sensuales, y ahí se encuentra un arcángel, San Gabriel, que os da la visión, intuición, y donde hay mucho líbido, mucha sensualidad que está cargándose para tener un encuentro muy íntimo con esta persona. Habéis pensado mucho, Cáncer, en estar juntos los dos con esta carta, y van a hacer entre vosotros dos una relación apasionada, amorosa, con este gran basto, fértil, con muchas hojas y floreciendo. Confiad en lo que sentís intuitivamente y desplazaos de esta energía de la luna. Todos estamos ahí alguna vez, pero también es un proceso vital para conocernos a nosotros mismos y poder saber que estamos dispuestos a retarnos y a enfrentarnos a muchos obstáculos en la vida, y que después de esa etapa de la luna llega este gran basto, amigos, Aries, Leo y Sagitario. Una persona que sí te siente muchísimo, con un gran deseo de abrazarte y de volver a tocarte. Estás algunas veces en sus sueños como un recuerdo que no pudiese atrapar. Cáncer. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y en los próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero? Cáncer, soy la reina de copas. Iba a deciros que entre esa noche, la luna, para mí es muy creativa y yo la he tenido también. Ese as de bastos y la reina de copas que tengo presente, porque esta persona sí que te ve como a su pareja, firme. Vais a aprovechar vuestra energía más femenina, como la luna, para crear algo material. Puede ser que estéis desempeñando un trabajo donde tengáis que hacer grandes cosas o trabajar para otros, pero siento que es algo muy creativo, amigos, que está escondido en vuestro interior. Si estáis despiertos durante la noche y no podéis dormir, no os apenéis o tengáis más ansiedad por ello, sino que os levantaréis, podéis tomar algo e intentad leer un libro, escribir lo que queréis o expresad vuestros sentimientos. Porque hay una necesidad muy grande de estar hablando con esta reina de copas. Estáis percibiendo en la noche con estas cartas que tienen un color muy semejante de la noche, la luna, a vuestra persona, como si estuviera en vuestra cama. Su electricidad, su cuerpo pudiese tocaros la espalda, las manos, vuestro cabello, o susurrarse palabras al oído, y algunos sueños muy íntimos con este as de bastos y la reina de copas. Tú sigues siendo mi hermosa mujer, mi amante, mi amiga. Podemos tú y yo tener una relación muy sana y feliz. He estado escondido durante mucho tiempo. No he dejado crecer mis grandes emociones y lo he ocultado todo en esa carta. Es hora de que nazca la luz para vosotros y que representáis para esta persona una reina de copas. Una fiel compañera, esposa en algunos casos, otros os habréis separado con esta carta de la luna, pero os vais a volver a encontrar mientras vosotras estáis mirando desde vuestra habitación los planetas, las estrellas, todos los paisajes que tenéis y recibís comunicación. Haced caso a estos poderes psíquicos y lo que veis en vuestros sueños con la reina de copas, que es la vidente. Cáncer, vosotros mismos, en esta reina de copas, mira cómo sentís en una cama vosotros dos, con una energía sensual y de recibir mensajes románticos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor
en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Cáncer? ¿Qué más siente esta persona? Porque vuestras energías son prácticamente idénticas, Cáncer. Cáncer, esta carta acaba de saltar, malas influencias, hay personas alrededor, vosotras lo sabéis o lo intuís porque sois una reina de copas. Hay personas que tratarían de desprestigiaros, calumniaros, no quieren que estéis en unión con esta persona y le llevan por un mal camino con esta carta y la luna juntas. Una persona que puede estar disfrutando muchísimo de su vida, de malos hábitos, de salir de fiesta, de beber, de no querer comprometerse. Estas malas influencias, personas que llevan máscaras, pueden ser compañeros de trabajo o amigos o que pretendan serlo. Cáncer, aparta a estas personas de tu vida si son tu lectura a espejo o retíralas también mentalmente de tu persona, porque los dos os estáis sincronizando con la carta de sincronicidades. Ambos estáis en esta misma energía. Desplazad energías negativas o personas que no crean en el amor o que os traten de derrumbar, de decir algo que vaya en vuestra contra. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero? Impresión. Un 7 de espadas, tengo Acuario, personas que se han intrometido dentro de vuestra relación, familiares, una infidelidad, alguien que quería tener lo que tú tenías, ya está tu físico con esa reina de copas y tu gran sensualidad y tu poder en la vida con ese gran basto. Hay sentimientos que yo encuentro en estas cartas donde los dos vais a estar juntos y también pariendo hijos con esta reina de copas, o ya tenéis niños muy pequeñitos, otros crearéis con la persona que amáis negocios o fundaciones. Cáncer, y esta carta, la carta de dones, en la base de la baraja, desorientación. 2 de pentáculos, Capricornio, una persona que se desplazó, se alejó de ti con estas cartas de malas influencias e impresión. Alguien que ha tenido también cobardía, que ha creído mucho más en los demás, que se ha sentido desorientado, que no cumplió las promesas que te hizo con este 2 de pentáculos. Ahora regresa. Tengo amor en espejo, como te veo y como te dejé tan desolada y triste en la carta de la luna. Has estado llorando y sentándote en tu cama, Cáncer, tanto como esta persona que se siente desorientada entre estos rápidos. Una persona, Cáncer, que podría separarse de una relación matrimonial, que se ha sentido también muy angustiado, sin creer suficientemente en el amor. El 222 y el amor en espejo. Voy a poner Capricornio en el 2 de pentáculos y en esta impresión en la carta de dones. Todo lo que vais a hacer desde ahora en adelante. Personas, la tuya propia, con la carta del 2 de pentáculos, pudo estar triangulándote a ver más personas que querían atrapar toda tu luz, quitarte hasta tus dones, las habilidades. En el trabajo donde estabas, Cáncer, le estabas hasta molestando a una o más personas. Desviad estas energías de vuestra vida, personas, porque hay quienes no se sienten tan felices por nuestros éxitos, o si estamos en pareja, o por todos los dones que tenemos, porque va a cambiar el rumbo de esta historia con vuestra intuición y los poderes de la reina de copas. La carta de dones, vais a empezar a salir fuera de vuestra zona de confort, a creer en vuestros guías espirituales, como este ángel, a desarrollar más proyectos. No solamente tú solo, Cáncer, sino con la persona que te va a acompañar con este 2-2 y en el amor en espejo. Y vas a mirarte tú misma y a comprender que tú eres la persona especial. Los dones, poned a servicio del mundo todo lo que sabéis. Algunos de vosotros que me veis hasta podéis ser tarotistas o videntes, tener algún poder muy especial, trabajar en la luz con estas cartas de dones y sincronicidades. ¿Veis el 222? ¿O un número en particular? Porque se está avecinando lo que vosotros deseabais. 222, una pareja que se casa, está unida, que se mira al espejo con el 2 de copas, que también es Cáncer, donde yo me caso contigo. Bajo el caduceo firmo un contrato matrimonial y estas personas irán desapareciendo de vuestra vida para que ellos hagan sus planes. Quiero que los dos personas que se miran a su propio espejo, seamos marido y mujer. No solamente tengamos una relación de convivencia, quiero algo muy serio contigo. Creo que todavía tengo oportunidades contigo porque eres mi reina de copas. Todavía te sueño y te pienso muchísimo.
amor en espejo. Miraos como esta mujer, una princesa, una reina que está al lado de su marido, de su pareja y que sí puede ser feliz. Es lo que viene a ofreceros cuando salga de su etapa tan oscura y aleje a estas personas como tú, Cáncer, pudieras hacerlo. Amor en este espejo. Es que estoy brillando para ti con todo el sol del mundo y este vestido dorado. Cáncer y el 222. Con mi baraja de mensajes vamos a saber algo más, Cáncer. Cáncer, ¿qué quiere deciros esta persona, Cáncer, y qué ocultó durante tanto tiempo con la luna? Cáncer, os he dicho, tras la luna llega el sol y tenía ese amor en espejo. Mirad cuánto oro está brillando en vuestra vida. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona, Cáncer, desde su corazón? ¿Y qué te ocultó, Cáncer? Veamos. Karma, una tercera persona. Lo teníamos en malas influencias y en impresión con el 7 de espadas, que es Acuario. Amigos, ¿hay alguien más que pudiera quitaros lo que queréis o que se haya inmiscuido dentro de vuestra pareja? Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Y estas cartas han saltado, amigos, y voy a dejar esta. Casa 7, la del matrimonio. Amigos, y veamos la que tengo en la base de la baraja. Divino masculino. Aquí está, como ese gran as de bastos. Una energía muy potente, brutal, arrolladora. Divino masculino, si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, en los sueños, intentando despertar de esa tercera dimensión, porque se encuentra muchas veces intentando dilucidar qué es lo que le ocurre y por qué te siente tanto, Cáncer. Tiene que descubrirse él mismo o ella y entender lo que es un alma, llama gemela o un amor como el que siente amor en espejo. Karma. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice, como un 3 de espadas, que es Libra, o la carta de la justicia. Hay muchos errores que enmendar y una rendición que está tratando de llevar contigo. 7 de espadas. Tú te sentiste, Cáncer, muy desvalido con lo que te hizo esta persona. Casa 7 del matrimonio y tenía también esta carta de perdón que es para vosotros. Mirad. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. La carta de la luna. He estado durante mucho tiempo en mi oscuridad, alejado, con personas que no me convenían, atrapado, puede ser en algún tipo de relación que sea tóxica, y un matrimonio, algo que lo desplazase de vuestra vida. Casa 7, el matrimonio y amor en espejo. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Haces que me pierda en mi propio mundo contigo. También en las noches que son grandes paridoras de nuestros sueños. Y tú, amor mío, sigues estando aquí. La casa 7 es la casa del matrimonio. Astrológicamente, la de la pareja, la muy seria, la que convive junto, las que se casan y firman un contrato. Una persona, Cáncer, con la que tú a lo mejor sí has estado casado y te dejó por alguien más, y en otros casos esta persona se fue porque no estaba muy seguro de lo que sentía en ese momento, a pesar de enamorarse de ti la primera vez con esa casa 7 y el divino masculino. Tiene que entenderse mucho a sí mismo. El tarot nos va a decir algo más, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer? Una carta ha saltado muy rápida. Yo soy el mago. Es hora de que abras las puertas, las luces, de que nosotros juntemos todas las piezas de este puzzle entre la luna donde me encuentro y tú también me acompañes, amor mío, para que me demos lugar a nuestro nacimiento. Apóyate en los libros, en todas las conversaciones, palabras que tuvimos desde ese primer encuentro, tú y yo, y en las palabras que también nos hemos dicho en llamadas telefónicas, en conversaciones. Soy el mago, voy a parir para ti. Soy más fuerte de lo que muchos piensan con esa carta de la luna y tanta confusión. La carta del mago ha saltado, una reina de pentáculos, muy fuerte, maternal. Os acompañan la luna. Como salía en la primera carta, amigos, la reina de pentáculos es Capricornio. Y el mago es Virgo, Géminis, planeta Mercurio. La reina de pentáculos adquiere aquí una connotación casi de una especie de brujita que cuelga entre su pecho, su alma,
Y todo el mundo material, como este pentáculo con un traje rojo, va a desafiar tanto a las personas que tiene, vosotros, como a todo su entorno. Y yo voy a manifestar, mirad mis manos, están casi a la par que lo que está haciendo el mago. Voy a hacer alguna especie de juego, también sea mental, porque no hay nadie que pueda detenernos con estas cartas, amigos míos. Entre la luna están nuestros sueños, las estrellas nos acompañan y se abren otras dimensiones, lugares desconocidos, parecen ser hasta pirámides, donde nosotros vamos a obtener la verdad de nosotros mismos y el mago va a hacer factible todo lo que habéis buscado durante este tiempo con la persona que amáis y con vuestros proyectos, porque tengo una reina de pentáculos. Podéis ser madre, algunas os habéis casado, ha sido vuestro exmarido, vais a conocer a una nueva persona, pero aquí hay una mujer u hombre que os representa esta reina muy fuerte, que no tiene miedo ni de apoyarse en las noches porque está con sus codos literalmente entre estas dos lunas. Vais a parir proyectos muy grandes y quiero que disfrutéis de la vida con esta reina, de todos los tesoros que tenéis, de las bondades, de vuestros dones, que podáis parir más bienes materiales, pueda ser dinero, viajes, aprovechad la vida porque la vida material sí que es efímera, no nuestra alma, y con este mago y este número 9 Cáncer vas a realizar tus sueños porque es un 3 y yo soy un número 1. Comienzo contigo esta historia, voy a acercarme a ti, estoy haciendo algo en la oscuridad, en los silencios, cuando no te estoy hablando, pero tu amor tienes la capacidad intuitiva y estos poderes psíquicos para saber lo que yo estoy pensando. Mira cómo está construyendo vuestra historia y todo lo que quiere con estas piezas de puzzle en su cabeza. Yo manifiesto lo que tengo en mi mente como tú, Cáncer. Haz meditaciones, disfruta de la vida, ponte una capa, un vestido rojo o dorado, sal al mundo y no tengas miedo, porque vas a tener muchos beneficios y sueños que serán tangibles con el 9 y estas cartas del mago y la reina de pentáculos. Maravilloso, amigos, es hora de que viváis nuevas aventuras y de que las vayáis concluyendo con alguien a quien amáis. Dos personas, vosotros dos, muy fuertes y dedicados al mundo, aunque hayáis estado en la penumbra y llorando mucho. Podemos rectificar, cometer muchos errores, ¿estáis dispuestos a perdonar? Entonces, lanzad vuestras manos porque va a haber magia entre vosotros dos. Me ha encantado, Cáncer, esta lectura con mucho brillo, el mago, mucha esperanza con estas cartas. Mirad qué personajes y cuán grandes son, como vosotros mismos. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Quiero que me digáis en comentarios cuál es esta historia de amor y en qué os sentís identificados. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a poner en el mago Virgo y Géminis. Con comunicación, el planeta Mercurio rige el comercio, a los viajeros. Algunos estaréis en la distancia con esta persona y se está acercando con la carta del mago. Y otros esperáis declaraciones, unos mensajes, y Mercurio también nos los trae. Pues bien, Cáncer, decidme en comentarios todo lo que habéis sentido, cuál es esta historia, si os traicionó esta persona, si había otras que estaban dentro de esta relación y que posiblemente dijeron algo sobre vosotros que no era cierto y os hicieron daño. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a más personas. Mirad, amigos, salimos de cada etapa de la vida. No siempre estamos en la luna o en la carta de la muerte o en la torre. Llega el sol, la carta de la estrella, el mundo, la autorrealización. Todos son giros hasta la rueda de la fortuna porque a veces no podemos controlar todo lo que nos sucede en el mundo. Otras veces sí, como hace el mago, creyendo en que es posible visualizar y materializar como la ley de Asunción. Si leéis a Neville Goddard, hay un libro ahí que justamente lo tiene el mago, os lo aconsejo, porque yo lo aplico en mi vida y funciona, amigos míos. Gracias a todos de corazón, Cáncer, y nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita y voy a seguir grabando lecturas que sean generales, otras que sean cartas intuitivas de amor y mucho para vosotros. Gracias a todos, os mando besos, mis bendiciones, abrazos y sed muy felices.